salgo así, pues sin mayor protección. Obviamente no me quedo mucho tiempo, pero salgo sin mayor protección, no me da frío, no tengo frío y me vuelvo a meter. Inclusive hoy hice mi ejercicio, hice varias cosas y me regresé a la cama y mi esposa dice, hoy estás helado, pero yo no sentía que estuviera frío, lo cual pues me ha potenciado mucho, además de que pueda hacer más actividades en un mayor periodo de tiempo. O sea, me levanto a las 6 de la mañana, ya estoy despierto, a las 11 me duermo y aunque despierto en el transcurso de la noche, no tengo sueño, no tengo sueño y hago ejercicio, entonces tengo mucha fuerza. Me falta, me falta los ejercicios de protección. Estoy reflexionando, por ahí mandé algo acerca de los volátiles que son depredadores de energía y estoy reflexionándolo porque pienso que debo aumentar mi energía para poder tener más voluntad y poder hacer eso y disminuir algunos alimentos que quitan la energía, como puede ser el pan o la carne, la sucamate. Sí, muchísimas gracias, hermanito, por compartir su experiencia. Y realmente es lo que yo les decía. Hay cosas que no se nos va a dar tan fácil que digamos, esto a mí se me facilita hacerlo. A veces no es así, ¿sí? A veces necesitamos ejercitarlo más, pero no se preocupen si no lo pudieron hacer. Por eso yo les mandaba la imagen que todo es cíclico. Ahorita les voy a explicar esa imagen que yo lo tengo presente aquí en su casa. Esa serpiente, algunos dicen esa serpiente que se muerde su propia cola, ¿no? Su propio cuerpo. Habla de la ciclicidad. Habla de que nosotros no somos perfectos. Y qué bueno que no somos perfectos. Somos imperfectos. Eso nos ayudará a que podamos trabajar sobre nosotros, ¿no? Bueno, escuchamos al compañero, aquí lo tengo como Quique, pues adelante. ¿Me escuchas? Ahora sí. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, aquí mire ya, listos para el ejercicio. Y ahí está también el hermanito Miguel Ángel. Buenas noches. Sí, yo nomás compartí, me recomendó que es al abuelito fuego, es a quien yo me, pues ahora sí, encomendado, no sé cómo le llamen, pero por mis experiencias emocionales, que del cuerpo siempre he sido una persona un tanto saludable, no me da mucho frío y eso desde niño, no me quebraron ningún hueso, a pesar que estaba en la guerra, pero lo emocional a mí es lo que me tenía que trabajar y gracias al abuelito fuego de quemarlo todas las noches y pedirle y preguntarle y darle gracias, me ha ayudado bastante, de solamente eso. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, bueno, igualmente. Quema. Pues bien, compañeros, no sé si alguien quisiera externarnos algo más y si no iniciamos y al final también nos lo pueden externar ustedes. O este lo vamos a hacer en 2 sesiones, ¿sí? Esta clase el día de hoy, yo quiero compartirles este pequeño cuento. Se llama Icnotintli, huérfano. Perdón. Como ustedes pueden ver, aquí hay 2 imágenes. Está un niño que está solo. Está triste. Están 2 niños, una niña y un niño, con sus papás. ¿Sí?
Y habla este cuento de esta manera, es muy corto. Pero antes de iniciar, yo les pedí una flor o 2 flores, lo que puedan tener. Y pudieran ustedes prender su velita, lo que tuvieran, su veladora, y si no lo pudieran conseguir, no se preocupen, porque esto nos ayudará a que el abuelo esté con nosotros, que sea testigo de este trabajo que vamos a hacer. La flor, porque todos anhelamos a florecer como seres humanos. La flor es el número 20, ¿se acuerdan? De Sempoalxochitl, que es una cuenta completa y es una formación completa. Pero bueno, quise traer 2 porque precisamente todo está en forma dual. Todo, absolutamente todo, si yo les puedo decir. Miren, por eso les puse como Ixnotzintli, como huérfano, pero que también tiene sus papás. Unos niños que tienen sus papás. Nos cuenta un abuelo, que había un niño. Él vivía solo, vivía de la caridad de los demás, pero no podía tener una familia. Él creció, él convivía pues con la naturaleza. Y cuando fue creciendo un poquito más, no tenía ningún familiar, vivió solo. Vivió con la naturaleza, aprendió de los animalitos, aprendió de las plantas. Y creció libre, creció sin ataduras, creció sin ninguna religión. Pero al lado vivía una familia que vivían, bueno, con la etiqueta como nosotros le llamamos, vivían muy felices, porque tenían sus papás. Los niños no se preocupaban en buscar su alimento porque los papás les proveían de todo, ¿no? Les proveían de todo, más sin embargo este niño, aunque no tenía ese afecto de los padres, él pudo sobrevivir, buscó la manera de poder sobrevivir. Un día se hicieron grandes. El niño que creció como huérfano vivió solo, pero aprendió muchas cosas y nunca necesitó de tantas cosas de otras personas, como estos 2 niños. Estos 2 niños, por fortuna o por desgracia, pierden sus padres a la edad de la adolescencia. Y ya no se podían sostener solitos. No eran autosuficientes, mas sin embargo este niño era autosuficiente. ¿Sí? Al final, este niño que creció solo logró ser exitoso. Y estos 2 niños que crecieron con sus papás, pues fracasaron. Cada uno de ellos no pudo sobrevivir. Siempre necesitaba de alguien más que le pudiera proveer de lo que necesitaba. Al final, como anécdota, como reflexión, nos dice que no todo lo bueno es bueno, ni todo lo malo es malo. Depende de la actitud que nosotros tomemos. Y se relaciona con el ejercicio del día de hoy. Precisamente, este niño, pues, fue autosuficiente, no fue tan malo crecer huérfano, porque no tuvo que recibir esa domesticación de la religión. Él se tuvo que valer por él mismo. Sin embargo, los otros niños tenían que esperar que los papás les proveyeran de todo, ¿no? Alimento, calzado, y él no. Quizás sufrió, pero aprendió, ¿sí? Entonces, a lo que quiero llegar con ustedes, con este cuentito, que dejemos, hasta al llegar a esta etapa, que dejemos a un lado esta parte de considerar
¿Es bueno? ¿Es malo? Que nosotros pudiéramos tener esa perspectiva de decir, todo lo que llega va a depender de mí como yo lo pueda percibir. ¿Sí? Como les decía, no todo lo bueno es bueno, ni todo lo malo es malo. Debe de haber una armonía. Y en eso consiste el siguiente ejercicio. ¿Sí? Miren, aquí está. Tehuatzin tikmati, tlati, tenemitis, noso titemictis, nochi secan motech. Usted sabe, cada uno de nosotros sabemos si daremos vida o muerte. Todo está en nosotros. Es como la serpiente. La serpiente es veneno, pero la serpiente también es medicina. Y en todas las culturas lo utilizan esta medicina. Dice, huelis tipatlanis o antipaquis. Puedes volar y ser feliz. Nadie te va a detener. Absolutamente nadie. No so, la palabra no so como o timoteltis o timolonías. O puedes detenerte y apestarte, pudrirte. Todo está en la decisión de nosotros. ¿Sí? Aquí está la serpiente. La serpiente nos enseña de liberarnos de toda esta mala energía que nosotros no necesitamos. Necesitamos volar como esta mariposa de Quetzalcóatl. La serpiente está presente, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, las dos energías. Estas dos energías se unen en este tonal machillot para formar un solo rostro. ¿Sí? ¿Qué nos enseña? Que nosotros estamos formados por estas dos energías. Depende de nosotros qué energía alimentemos. ¿Sí? Para que podamos volar como esta mariposa. Para que podamos ser como esta serpiente. Y es el número 5. El macuili. Apenas uno. Apenas uno estamos logrando. Yo les decía macuili desde su nombre. Ma de matli o cuili. Que tenemos el gusano. Ya tenemos el gusano en esto. Falta todavía no le salen las alas. Para que le salgan las alas a este gusanito, necesitamos trabajar el ejercicio número 6, 7, 8 y 9. Y el 10 completan las dos manos. El matli. ¿Sí? Ahora bien, esto que culminamos el día de hoy se refiere todo a lo físico, ¿verdad? Si se acuerdan, ahorita me hacían un pequeño resumen de los ejercicios que ustedes han hecho. Casi se trabaja más lo físico, lo tangible, lo que podemos tocar. Como la de escupir, la de bañarnos con sal, de trabajar con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestros oídos, ¿verdad? Con nuestra boca al escupir, con nuestra mano con andar cargando esta roca, con la de ir a ese lugar y percibir esa energía. Pero vienen los otros 4 ejercicios que son intangibles, ¿no? Que no los podemos tocar. ¿Cómo qué? Como lo de viajar en el Mictlán, en nuestro sueño. Y les decía yo, a partir de esto, vamos a dejar morir ciertas cosas para poder renacer. Decimos, debemos de morir para poder nacer. Bueno, esto es, podemos ser felices, es nuestra decisión. Sí, a ver, aquí dice, Xipatla motlacayo, dice, cambia tu cuerpo. Cambia tu cuerpo. Guan muyoltona y tu espíritu.
Tenemos que cambiar eso. Nuestro cuerpo nos pesa. Nuestro espíritu nos pesa. Hay cosas que cargamos, pero no necesitamos cargarlo. Dice, Tlayetilla monemilis, si tu vida se vuelve pesado, o si te pesa tu vida, Shikilnamiki, recuerda, Huelis, puedes, Tikpatlas noche, puedes cambiar todo. Si tu vida te pesa, tú tienes la facilidad de cambiar todo. ¿Por qué? Porque con estos 4 ejercicios que ya hicimos, ya nos dimos cuenta que podemos cambiar. ¿Sí? Que al hacer estos ejercicios nos llegan a la mente ciertas cosas, ciertas actividades que ya los hemos hecho y que los hacemos. Solo que debemos de hacernos mucho más conscientes y tener esa direccionalidad. Shinehnemi kenal, amo shimotel. Camina como el agua, no te detengas. Fluye. La serpiente fluye siempre. La serpiente también se representa como el agua del río que va fluyendo, va avanzando. Dice, Shikimakawa, desprenderse, Motlanemiliscayoan, de situaciones. Tlemachnemiliscayoan, de objetos e incluso de personas. Masehualti. De Masehualti. Porque a veces, fíjense que no podemos. Sabemos que la persona nos hace daño y nos aferramos, ¿no? Nos aferramos a esa persona. Pero ¿por qué no lo liberamos? Porque nos hace falta aprender de la serpiente. De la serpiente hace un gran ejercicio. Cada año se quita esa piel. Y nosotros lo queremos hacer en la Navidad, creo que es el Año Nuevo, ¿no? Inclusive hasta cortamos 12 uvas y por cada uva un deseo, ¿no? ¿Y lo logramos? Generalmente no. ¿Por qué? Porque nos hace falta disciplina, nos hace falta esa conciencia de decir, debo de cambiar, ¿sí? Debemos de desprendernos de personas. A veces duele acostumbrarse a una persona, pero es necesario quitarnos esa persona. Entonces, para lograr este quinto ejercicio, tenemos que desprendernos de muchas cosas, capacidades a desarrollar. Con este ejercicio con los 4 que hicimos, le vamos a sumar a este, que casi es el resumen de todo lo que ya hicimos. Por eso les decía, es la etapa. Es la primera etapa. Son 4 etapas que vamos a desarrollar, de 5 en 5. Dice, percibir el mundo a través de la vibración. ¿Ya lo hacemos? Sí. ¿Se acuerdan que les decía yo? Percibir la vibración en la persona. La serpiente es lo que hace. Percibe la energía de la persona. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando hay personas que simplemente decimos, no me ha hecho ningún daño, no. O sea, no me ha hecho nada, pero simplemente su energía no coincide con el mío. Y es válido. Y eso es algo que nosotros debemos de desarrollar. ¿Sí? Usar la intuición y el sentimiento para relacionarse con el medio. La intuición, intuir. ¿Se acuerdan del primer ejercicio? Intuyo que este lugar soy bienvenido y aquí me gusta estar. El sentimiento. Necesitamos relacionarnos con el sentimiento también, con nuestro entorno, no son tan solo con las personas, con el sol, con el agua, lo que les decía, con las estrellas, con el cielo. Ese es nuestro medio también de relacionarnos.
La serpiente representa también el movimiento del agua. Es por ello el ejercicio que les puse la vez pasada, de que el agua siempre debe de estar en movimiento. Y hoy no lo van a compartir ese ejercicio. ¿Qué le pasó al agua que no lo movieron? ¿Qué le pasó al agua que quizá le dijeron cosas malas o lo ignoraron simplemente y lo dejaron en el agua que está ahí? ¿Sí? Tenemos que la palabra coatl habla la partícula co como locativo, es decir, lugar. Atl, agua. Coatl, el lugar del agua. Y si nosotros hablamos el lugar del agua, nos ponemos a reflexionar, nuestro cuerpo, 75% es agua, convertido en el tona, en la energía que fluye en nuestro cuerpo. Ahora imagínense, nosotros somos coatl, somos serpiente, pero debemos de ser serpiente, ¿qué? Hermosa, ser Quetzalcóatl. Quetzalí como hermoso, como coatl, como serpiente hermosa. ¿Por qué? Porque se sabe desprender. Vamos avanzando. Entonces tenemos aquí volar y revolotear en el aire. Fluir siempre hacia nuestros objetivos. Lo que les decía yo, lo de las uvas. Sí, pues a lo posiblemente, pues tenemos nuestros objetivos, pero como no tenemos una dirección, sí quiero lograrlo, pero tal vez el otro mes, el otro mes, el otro mes, y llega el fin de año, no lo logramos. En cambio, con estos pasos que vamos haciendo, poco a poquito vamos avanzando. Desarrollar la intuición a través de la observación y el silencio. Eso ya lo hacemos, ¿no? Decía la compañera, es que me gusta. Ahora me decían que estás enojada porque hoy ya no hablas. Bueno, es que estoy tratando de percibir ahora, no solo con la boca, con los ojos, sino con el oído. Desprenderse de la piel pesada para caminar y volar, ligero o ligera. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Cambiando hábitos, ¿sí? Cambiando hábitos. Ese es el cambio. Decía el compañero, si yo me dormía 10 horas, pues ahora voy a dormir a lo mejor 9, 8, 7. Nuestro cuerpo podemos hacerlo descansar hasta 5 horas y se repone la energía, ¿sí? Pero a veces tenemos esos malos hábitos. Bueno, ya me acosté y pues todavía estoy con el celular y estoy 2, 3 horas. No estoy empleando el sueño como debe de ser, el descanso para el cuerpo como debe de ser, ¿no? Entonces, eso también son hábitos que debemos de cambiar. Emociones. Somos muy emocionales. Rápido nos enojamos, guardamos rencor, discriminamos, a veces sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque todavía no aprendemos a callar lo que está adentro de nosotros. Esos sentimientos de culpa, esos sentimientos, un mal sentimiento de venganza, la emoción de la felicidad, la emoción de la tristeza. Situaciones. Hay situaciones que nos ganan. ¿Cómo? Pues me recuerda este fulano de tal que lo estoy viendo aquí enfrente mío. Pues me hizo daño. Pues ahora me toca a mí desquitarme. ¿No? Personas o objetos. Hay cosas, hay personas, como les dije, decía al inicio, es mejor hacerse a un lado. No decirles a los que no te quiero ver, no, que poco a poquito irse alejando, alejando, alejando.
Y hasta lograr estar tranquilo, ¿no? Objetos. Nos resistimos a tener los objetos. Libros. ¿Sí? Anteriormente yo como peleaba con los libros o por los libros. Me compraba yo un libro y pues había compañeros y compañeras. Oiga, présteme su libro. Ah, no, no lo he terminado de leer. Aunque yo lo había terminado de leer, pero me aferraba a él. No, no es mío. Que se lo compre, por eso trabaja también, ¿no? Aunque yo ya lo releí, pero no, eso es mío, es para mi colección, ¿no? Hay ciertas cosas que a veces es difícil de desprender. Y principalmente a veces nos cuesta mucho. Y eso nos impide a que lleguen más cosas hacia nosotros. Construir una nueva visión espiritual. Espiritual, no religiosa. ¿Por qué es espiritual? Porque necesitamos nosotros construir nuestro yo. No lo que me diga la televisión, no lo que me diga mi pareja, no lo que me digan mis amigos, mis compañeros. No. Ser yo original. ¿Cómo creo que debo de ser? Por eso lo de su tonal, ¿no? Que ahorita les debo unos tonales a algunos compañeros, pero es eso, saber quién soy y cuál es mi camino. ¿Para qué estoy aquí? Bueno, ese sería, vamos aquí. Sugerencias de ejercicios. Son sugerencias, ¿eh? No, si ustedes quieren hacerlos, háganlo. Y si dicen que no, pues también no hay ningún problema. Yo sé que esto es un proceso. ¿Cuesta mucho? Sí, la verdad que sí. Y se los digo por experiencia. Cuesta mucho aferrarnos a cosas, a energías que creemos que son nuestras. Desprenderse de un objeto muy valioso sin decir a quién darle. Desprendernos de objetos, de cosas que para nosotros son muy valiosos. ¿Sí? Muy recientemente yo traía un collarcito de piedrita de coyote. Yo lo valoraba mucho porque fue el primero que yo lo tuve, ¿no? Y yo sé que me encomendaba y me reconectó. Pero cuando me tocó hacer este ejercicio, dije, bueno, pues lo que valoro, pues es mi piedrita de coyote. Y ni modo, tengo que desprenderme. Tuve que quitármelo y hablarle, ¿sabes qué? Pues tendrás que irte con otra persona, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Te lo ofrendo. Pero pues ese es tuyo, ¿no? Te lo ofrendo. Significa mucho para mí, pero me costó mucho. Después, ya no. La primera vez es lo que te cuesta más. Hacer conciencia, ¿sí? Compartir. Eliminar sentimientos negativos. Eliminarlo, pero principalmente hacia nosotros. ¿Sí? Porque yo siempre me decía, es que no eres disciplinado. Es que a ti te gusta acumular y no compartir. Pero cuando empecé a eliminar esos sentimientos de culpabilidad, porque creía que por mi culpa las demás personas no son felices, las demás personas no pueden lograr sus objetivos, pues sí, me hacía daño. Y ahora dije, no, cada quien toma su decisión. Ofrendar una energía espacial, espacial de espacio, de un lugar. Ofrendarlo. ¿Por qué? Porque a veces nos resulta a nosotros difícil de decirles, ¿saben qué? Este lugarcito, hay muy buena energía, aquí te puedes conectar. Y luego nos dice nuestro yo interior,
No le digas que aquí es, no, solo tú, porque si no también va a aprender y va a querer rebasarte o va a querer ser, va a ser mejor que tú. No. O a una persona especial. Porque fíjense, nosotros a veces decimos, es que esa persona solamente quiero que sea para mí. Como si nos pertenecieran las personas, cuando no es así. Debemos de liberarlos también, de decirle, bueno, tú eres libre. A veces es un hijo, a veces es la pareja, a veces son amigos, a veces son compañeros, ¿sí? Y eso son cosas que podemos hacer. Registrar lo que se ha eliminado físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Yo siempre les he dicho, escriban su experiencia, escríbanlo, porque eso les va a servir para ustedes trabajarlo en su vida. Porque este es para la vida, no es para acumular, ese es para la vida. Y si a mí me sirvió, les comparto a los demás para que les sirva. Yo sé que poco a poquito se va a ir logrando, poco a poquito. Todo va a ir llegando, se los aseguro y se los garantizo. No va a ser un cambio drástico. Cuando es un cambio drástico nos sorprendemos, decimos, híjole, no, ¿cómo pude hacerlo? No, pero háganlo, háganlo, inténtenlo, no se desanimen, ¿sí? Bueno, este otro, hoy no les podré dar una plegaria porque ese es el trabajo ahora de cada nosotros, porque esto es el resumen de los 4, este es el 5º ejercicio. Todo es cíclico, nada es para siempre. Es esta pequeña serpiente. Todo es cíclico, nada es para siempre. Nada es para siempre. ¿Sí? Va a llegar lo que va a llegar para nosotros porque es para nosotros. Lo que no es para nosotros, aunque le intentemos. Todo es energía en permanente renovación. Se renova la energía. ¿Y por qué nosotros no queremos renovarnos? ¿Por qué nosotros solo queremos acumular? Decir, venga todo para acá, venga todo para acá. Ser un guerrero de la vida con un objetivo. Ese es lo que representa el carrizo. Ser un guerrero águila, que vuela alto, pero que trabaje en equipo y deja libre que a los demás florezcan. Si se dan cuenta, todos los carricitos florecen, tienen flores. Todos podemos florecer. Y estas flechas simbolizan a un guerrero que tiene un objetivo. Una flecha siempre tiene un objetivo donde tiene que llegar. Porque si nosotros vamos divagando, pues sí, voy a estar en las clases del maestro, pero pues a ver si lo logro, ¿verdad? Y si no, pues... Ay. Aquí nos habla también de lo tangible y de lo intangible en constante vibración. Hay cosas que están vibrando hacia de aquí donde estamos cada uno de nosotros sentaditos en esta clase. Vibra siempre, todo vibra. Solo hay que tener ese silencio, esa paciencia de sentir esa vibración. Todos nosotros vibramos, para bien o para mal, como decimos a veces, pero vibramos. Aunque yo les decía, no hay cosa buena ni cosa mala. Son decisiones y son resultados. Florecer en todos los ámbitos de la vida. ¿Podemos hacerlo? Sí. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos trabajando en ese proceso de florecer. ¿Sí? De ser una flor. ¿Cómo es una flor? Una flor es agradable a todos. Claro que a veces no a todos. Para algunos, una flor es veneno.
Para algunos es el alimento, para algunos es perfume, para algunos es un adorno agradable que está ahí. Para algunos es miel. Por ejemplo, para la abeja, la flor es miel. Y nosotros para algunas personas somos esa miel. Pero para algunas personas somos ese hiel amargo. ¿Mm? Y eso hay que tenerlo consciente. No a todos le vamos a caer como la miel. Imagínense, si esta flor, para algunos lo utilizan como veneno, al igual que la serpiente, ¿no? Algunos la serpiente, por ejemplo la de cascabel, le quitan el veneno para utilizarlo, no lo sé, para sus objetivos. Pero algunos lo utilizamos, la piel, la carne de la serpiente, como medicina, como parte al mezclar con otros polvitos para curarnos, para potencializar nuestros sentidos, porque se puede consumir la carne de serpiente, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros vamos a florecer. Pero estar conscientes, ¿sí? Que para algunos esta flor lo pueden utilizar para pintura, lo pueden utilizar como una flor para una ceremonia, lo pueden utilizar como un perfume, inclusive algunos para negocio. Este es dinero, lo siembras y lo vendes, ahí encuentras el dinero, tu sustento, encuentras la energía como en dinero. Por eso yo les digo aquí en esta frase, florecer en todos los ámbitos. Y no le dé miel a la mosca porque no lo va a recibir, no lo va a valorar. Denle miel al colibrí. Sí, ella sí lo va a valorar porque sabe valorar la flor. Sí, lo que yo les decía. A veces la mosca, aunque le dé miel, se va a ir a la basura, se va a ir al estiércol. A esto les quiero decir que no se desanime. Perdón. Si alguien les quiere desanimar, que les diga, estás loco, ¿cómo crees? Acuérdense de la mosca. Pero habrá personas que van a decir, no, pues sí, mira, tienes razón. Acuérdense del colibrí, que sabe seleccionar su alimento. Y vamos a encontrar de todo. Fluir con libertad. Ustedes fluyan con libertad, no se detengan. Pero háganlo. No a todos les va a parecer bien el trabajo que ustedes hagan. Lo que para algunos, lo que para nosotros está bien lo que estamos haciendo, para algunos es un pérdida de tiempo, ¿no? Es cosa de brujos, es cosa de malos. Pero ustedes fluyan con libertad. Perdón. Los obstáculos están aquí están, en la mente y en el corazón. También les digo que el universo es abundante. Hay muchísimo en el universo que basta y sobra para todos. Que basta y sobra para todos. Así es que no digan, las pobrecitos de mí, es que yo no tengo. Hay suficiente para todos. Solo hay que saber buscar. Hay que saber lo que queremos buscar.
A veces andamos buscando, pues ni sabemos qué buscamos, ¿verdad? Es como esta flecha. Nuestra vida debe de tener una dirección. ¿A dónde llegar? Porque luego decimos, bueno, pues emprendo este proyecto, a ver si lo logro. Y si no, pues no pasa nada, ¿no? ¿Cómo? Te estás programando aquí en la mente. Pero si dices, no sé cómo lo voy a lograr, tal vez no sé, pero yo sé y estoy seguro que el universo me va a ayudar. Que las personas, voy a encontrar las personas correctas que me van a ayudar a lograr mi objetivo. Y hay de sobra para todos. Solo necesito ver cómo lo puedo lograr. Bueno, pues ya casi terminamos, compañeros. Tarea. Viene una de las tareas. Elaborar un árbol genealógico. Necesitamos elaborar un árbol genealógico. Necesitamos saber quiénes son nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros hermanos. Necesitamos saber de dónde venimos nosotros. ¿Quiénes son nuestros ancestros? ¿Por qué? Porque esto va a ser necesario para la siguiente etapa, para el ejercicio número 6. Si yo sé quiénes son mis abuelos, a qué se dedicaban, en qué eran buenos, cuando viaje a mi clan, les voy a pedir esas capacidades, que me enseñen lo que ellos saben. Formar una familia. Familia no es que sean mis hijos, no es que sea mi pareja, no. Una familia es quien se une y trabajamos juntos, como Calpulli. Y yo les pongo esto. Codo con codo. Metemos aquí el codo del otro, aquí del otro, juntos. Brazo con brazo. Nos abrazamos. Nadie adelante, nadie atrás. Porque si vamos juntos, abrazados, en un mismo camino, podemos ver el que está al lado, el que está a nuestro lado, si cae, levantarlo. Nadie atrás. Imagínense que alguien vaya adelante, el que cae atrás, no vamos a poder verlo. ¿Qué le pasó? Chicuase, el número 6. Chicome, el chicuase con miquistli. Chicome con más sal. Y así. La parte espiritual, lo intangible. Es lo que vamos a trabajar en la siguiente etapa. Tosepan, guantoselti, tipatlanesque. Juntos y solos volaremos. ¿Por qué juntos? Porque al menos yo con ustedes estoy dispuesto a trabajar juntos. Pero también necesito volar solo. ¿Por qué necesito volar solo? Porque yo tengo la decisión de hacer las cosas. Quizá algunos de ustedes digan, ¿sabe qué? Yo ya no lo voy a hacer. Tendré que volar solo. No me voy a desanimar que diga, bueno, yo ya no. Yo ya aquí lo dejo todo esto. Yo tampoco voy a decir, no, entonces yo tampoco. No. Tengo que volar solo. Si tengo que volar solo, si me tienen que considerar como loco, lo haré. Porque sé a dónde quiero llegar. No le hago mal a nadie. Y entonces necesito llegar a donde tengo que llegar. Mas, sin embargo, si les digo hasta ahorita en esta primera etapa, son muchos cambios que hemos tenido. Y no se preocupen de las situaciones.
todos nos dan una enseñanza y nos hacen más fuertes. Eso sí se los aseguro. Y el último ejercicio que quiero que hagan, como si tienen su flor ahí cerca, quiero que inhalen ese perfume que tienen. Por ejemplo, del cempasúchil tiene un aroma delicioso. ¿Qué les recuerda? A mí me recuerda a mis ancestros, a mi papá que ya no está aquí, a mi mamá, a mi hijo que se me adelantó, a mis abuelos, a todos esos momentos que conviví con ellos. No fueron malos ni buenos, eran necesarios para que todo eso que viví con ellos me hiciera ser lo que soy. ¿Sí? Igual a todos esos momentos, a todas esas personas. Les agradezco el día de hoy porque quiero florecer como esta flor. Quiero ser esta flor, ser perfume, ser comida, ser medicina, ser alguien agradable, pero también para algunos seré veneno. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Y tener este ciclo es cíclico. Hoy puedo estar floreciendo, mañana me puedo marchitar y puedo dejar este plano. Por eso les pedí una flor, porque este mismo lo vamos a utilizar en estos 13 días, lo vamos a secar, lo vamos a cuidar. Ajá. Porque en el siguiente ejercicio lo vamos a sembrar. Hoy muere esta flor. ¿Por qué muere? Porque lo cortamos. Lo cortamos. ¿No? Y entonces el siguiente ejercicio es que lo vamos a sembrar. Porque hoy está muriendo esta flor. Y hoy se está consumiendo esta luz. No volverá a convertirse en esta vela. Somos nosotros. Somos esta vela. Se va a consumir. Y así nos estamos consumiendo nosotros en este plano existencial. Por eso les pedí su velita. Aunque tengamos otra vela, esta otra vela no va a ser la misma vela como esta. Este se va a acabar. Y así se va a acabar nuestra vida. Lo aprovechemos o no lo aprovechemos, lo disfrutemos o no lo disfrutemos, no seamos felices, seamos infelices, se va a acabar. Y con esto concluyo, de que diciéndoles, estamos cumpliendo con una primera etapa y yo les pido que una evaluación para ustedes. Por eso les decía en el mensaje en la mañana, escriban lo que han aprendido. ¿Sí? Y si alguien dice, no, pues yo no lo quiero escribir, no hay problema. Esto no van a reprobar ni nada de eso. En la vida no se reprueba, se aprende. ¿Sí? Bueno, entonces no se les olvide disfrutar su flor. Y esta flor es nuestra vida. El día de hoy muere alguien. Somos nosotros. ¿Sí? Y tenemos que renovarnos porque vamos a empezar a trabajar con lo espiritual, con lo intangible. Los escucho, compañeros. No sé, a lo mejor los dejé con más dudas. Y si tengo la posibilidad, pues se los contesto. Y si no, pues lo voy a investigar. Sí, adelante, compañero. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfectamente Ok, lo escuchamos. gracias. Solamente, gracias, primeramente, gracias por presentarnos esto, aunque está enfermo. Yo se lo agradezco mucho. No inicie ya otro.
De veras, toda una gran labor y sacrificio que hace. Lo escucho y gracias por su fuerza. Solamente compartir lo que decía, lo que me dejó el abuelo Chicome Mazatl, que decía que en esta vida no nos va bien, no nos va mal, porque todo es solo una experiencia. Nada ni nadie es tuyo. Solo tus acciones, solo nuestras acciones. Podremos engañar o creerás poder engañar a medio mundo, pero jamás a tu Tezcatlipoca. Y el universo solo será y nos dará lo justo. Es todo. Gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más, compañeros? ¿Compañeras? Los escucho. Sí, adelante, compañera María Isabel. Y de ahí, ¿quién otro compañero? Permíteme. Permíteme. La compañera María Isabel y el compañero Lino, por favor. Trazo Camati y Demastiani. Un abrazo, hermanos. Hace un momento, con el último mensaje que usted dio, híjole, hasta se me escurrieron las lágrimas, de verdad, porque estaba pensando cuánta sabiduría hay en este hombre tan bueno y cuántas cosas nos está legando. Hace unos momentos, yo entré muy tarde, toda la semana estuve fuera de mi casa, no pude realizar casi ningún ejercicio, tuve que salir por cuestiones laborales, entonces llego tarde ahorita, llegué corriendo, quería prender la luz, mi lucecita, quería poner el Popochkomi, se me cayó, me corté el dedo tratando de cortar el locote, se me cayó el carbón. Bueno, era un desastre, ¿no? Y me senté un rato y dije, a ver, cálmate, porque tu energía está mal ahorita. Estás muy desequilibrada, vienes corriendo, ansiosa, porque la clase se va a pasar, no quiero perdérmela. Total que no me resultó, ¿no? Bueno, al final tuve que guardar el Popochkomi, le pedí disculpas al abuelito Fuego de que no pude trabajar con él y agarré una velita y dije, es que ya es muy tarde, no voy a alcanzar nada. Encontré en la casa de una vecina, porque yo no tengo esta flor sembrada aquí, pero una vecina la tenía y le pedí que si me podía regalar unas cuantas florecitas y me dijo que sí. De hecho, no me dio una florecita, me dio una mata completa y me dijo, llévese a la maestra para que usted la siembre. Y ay, le agradecí mucho. Y ahí la tengo afuera y mañana la voy a ir a sembrar. Pero hace rato que estábamos analizando las cosas que usted decía aquí. Y nos dice, en las sugerencias de los ejercicios, usted dijo, desprenderse de algo muy valioso. Y yo dije, ¿cómo es posible que me esté leyendo la mente Demastiani? Hace unos días tomé una decisión muy importante. Precisamente me voy a desprender de algo muy valioso. Yo he sido maestra por más de 38 años de mi vida. Y continúo hoy trabajando para el sistema educativo en el estado de Veracruz. Soy inspectora general, he tenido muchos reconocimientos, estoy en un comité estatal, fui primer lugar en evaluación, o sea, muchas cosas materiales a lo mejor, ¿no? Del ego que me he ganado con el trabajo. Pero me di cuenta que el trabajo no me deja acercarme a lo que me gusta, no me deja permitir sentir mi propia esencia, porque todo el tiempo ando de un lado para otro. Entonces le dije a mi esposo, tomé una decisión, y me dice, sí. Le dije, me voy a jubilar, ya no puedo seguir así, porque he dejado pasar muchísimos años de mi vida dedicados a esta actividad, que es muy hermosa, porque a mí me encanta el proceso educativo, la verdad, amo ser maestra. Estoy muy orgullosa de haber estudiado para maestra y lo hago con mucho amor. Entonces, pero ya no puedo continuar con esto.
porque, como usted dijo, hay que tomar decisiones. Y tengo un objetivo, pero tengo que florecer. Y si yo no me desprendo de algo tan importante para mí en toda mi vida como ha sido mi trabajo, yo creo que no voy a poder florecer en lo que yo quiero. Entonces, no es pérdida, porque usted lo dijo hace rato, es aprender, es aprendizaje y todo lo que llega tiene un motivo. Yo le decía a mi esposo, es que no es por algo están pasando las cosas, no, es para algo están pasando las cosas. Y están pasando para que yo por fin retome la libertad de mi vida, porque si no, no voy a fluir. Como usted dijo ahí, fluir con libertad, porque los obstáculos están en mi mente exactamente. El obstáculo está en mi mente, en una cadena social, en una cadena laboral, en una atadura que yo misma acepté y que ahora tengo que liberarme, no tengo que hacerla a un lado. Entonces, cuando dijo eso, pues sí, vengo ahorita pues muy emocional porque obviamente esta decisión es muy fuerte, porque no pasaba por mi mente y porque ahora ya tomé, o sea, ya están todos mis papeles, me voy el martes o miércoles a la ciudad de Jalapa a promover mi jubilación. Por supuesto que en el sistema educativo en mi estado no es tan fácil irse, o sea, no ha sido como que ya te quieres ir y ya te vas al otro día, no. Hay un proceso que tengo que cubrir y una serie de documentos, pero yo espero que en unos 6, 8 meses esto ya esté en concreto, ¿no? Terminado. Pero la decisión ya está. O sea, no hay un paso para atrás, no hay vuelta de hoja, no hay una marcha hacia atrás. Yo dije que me voy a desprender de eso porque quiero acercarme a mi interior. Quiero seguir aprendiendo. Creo que quizás si no hubiera llegado a este momento de tanto aprendizaje con usted y con todos los hermanos tan valiosos que son, todo lo que he aprendido de ellos es tan importante, de veras que nunca lo voy a olvidar. Yo creo que no hubiera tomado esa decisión y hubiera seguido así, como he estado durante más de 34 o 35 años, de un lado para otro corriendo y mi vida así. También pensé que los sucesos, hace rato dijo usted algo importante, ¿no? Que ocurren cosas que uno considera que son malas, pero en realidad no son malas, sino que son cosas, nada más, en estado neutral, y uno sabe si las toma como malas o como buenas. Creo que esto ha sido, ¿no? Esto ha sido lo que ha sucedido conmigo, y ahorita me sentí, me emocioné mucho con lo último que usted mencionó, porque dije, bueno, me siento cobijada con su palabra, me siento cobijada, me sentí que no es un error la decisión que tomé, que en realidad mi corazón lo está pidiendo porque me quiero sentir libre, me quiero sentir libre. Estaba yo tan emocionada con el viaje, ¿no? El viaje que tenemos pendiente para visitarlo, con todas las actividades, emocionada. Y sin embargo, no sé si pueda ir, no sé, porque tengo ya compromisos establecidos y le digo a mi esposo, el plan era irnos, pero a veces precisamente me doy cuenta que el hecho de seguir encadenado o encadenada a un proceso que yo elegí, pero que ya no me satisface y que ya no siento que llena mi vida, creo que pues me hace pensar que hay que tomar decisiones importantes en ese sentido. Y yo le agradezco mucho. Para ya cortarle, porque creo que estoy extendiéndome de tiempo. Discúlpenme todos, por favor. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho el mensaje que nos da, que siempre, desde que llegó a mi vida, ha sido muy valioso, muy importante y me ha ayudado a mejorar muchos aspectos de mi vida. Nunca voy a olvidar este momento. Siempre le digo, me dice mi esposo, es que cuando vas a tener esa clase corres. Le digo, es que mira, no es una clase académica, es una clase de vida. Digo, es una clase de vida, es para la vida. No vas a aprender contenidos, materias, signos, símbolos. No vas a aprender nada de eso. Vas a aprender a vivir. Digo, por eso es que
me ves que voy corriendo y no me la quiero perder. Y yo le digo mi clase, ¿no? Mi clase, aunque no realmente es como una nominación, en realidad es una experiencia de vida. Ya no me extiendo. Otro día sé que me van a dar la oportunidad de seguir sacando lo que tengo en el corazón. Tazo Kamati, Sebastián, Tazo Kamati, hermanos. ¿Qué más? La socoma de Naunitzi. Sí, es todo un proceso y es válido. Sí, es válido hacerlo. Bueno, compañero Lino, lo escuchamos. Y el hermanito Macuili Ejecatl. Mati nuevamente. Bueno, yo también he llegado aquí aprendiendo el vuelo de la mariposa, como se los he dicho, que parece que se va de un lado a otro, a otro. Y uno de esos puntos que ha tocado es la genealogía, que viene a ser ahora un punto importante en este camino. Y lo comento porque, bueno, como se dio todo, como inicié, ya tengo dos libritos familiares, los cuales he obtenido la genealogía de la familia Guerra y de la familia Pimentel. Pues, comento para ofrecerles, pues, mi experiencia, porque todo nace de preguntar a las personas más grandes de la casa, de lo que se pueden, de la familia, lo que se pueden recordar de nuestros ancestros. Y hay cosas que a veces nadie quiere decir o que salen dentro de esa parte de que descubre uno. Sí, medios hermanos que tratan como hermanos, dobles casamientos, vamos, la forma en que murieron, que se fue por una cirrosis alcohólica, cayó en un aguaje o le cayó un rayo, cosas que resultan interesantes. Entonces, esta es la recomendación principal que les puedo dar, pero también quiero ponerme a sus órdenes de todos ustedes como una ofrenda y que si alguien requiere hacer un estudio profundo de su genealogía, pues me pongo a sus órdenes también. Y nuevamente Tlaxcomati, Temastiani y a todos los hermanitos. Buenas noches. ¿Qué más? La socoma de Naunitzi. Sí, sí, son cosas a lo que voy. ¿Por qué el árbol genealógico? Porque si nosotros empezamos, como dice el hermanito Lino, a investigar, ¿quién fue mi papá? ¿Quién fue mi mamá? ¿Qué se dedicaba mi abuelo? ¿Qué se dedicaba mis tíos? ¿Y por qué terminaron en ciertas situaciones? Esa es la intención. ¿Para qué? Para aprender de ellos. Porque en el siguiente ejercicio los vamos a necesitar. Vamos a visitarlos a ese lugar, a donde ellos estén. Si tenemos muchas dudas, esos van a ser los primeros ejercicios. Y principalmente si ya no están en este plano, porque a mí lo que me decían, los abuelos no me dijeron, haz tu árbol genealógico. No, me decían, acuérdate a qué se dedicaba tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuelita. Digo, ¿pero por qué? ¿Y para qué? Bueno, es que ahora te va a tocar ir a visitarlos allá donde están descansando. Ellos tienen mucho conocimiento y por lo tanto les vas a pedir conocimiento. ¿Pero cómo? Pues nosotros te vamos a enseñar. Primero, haz memoria. Y fíjense, se los adelanto un poquitito, es una gran experiencia y encuentras respuestas que ni se imaginan. Pero bueno, los dejo con esa duda para que estén motivados a seguirle, ¿no? Sí, adelante, compañero Macuili Massa Ejecatl. Le escuchamos. ¿Qué mate, Martiani? Hola, ¿cómo están? Bueno, pues para compartirles que he cambiado mucho ahora que que usted dijo, recuerden cómo han cambiado y dejen las cosas que no les sirven.
pues no me había yo dado cuenta de lo mucho que he cambiado desde que tomo estos seminarios, estos cursos, esta enseñanza que usted comparte. Pues yo antes era muy flojo, muy perezoso y como que dejaba todo para después. Y saliendo en las mañanas a ver al sol, al amanecer, pues no sé, me daban más tiempo de hacer cosas, me siento más, como más ordenado. Y pues nada, para agradecerle que ni siquiera me había dado cuenta de todo esto hasta que ahorita los demás compañeros están compartiendo y así, pues nada, muchas gracias por todo. Ahorita le comparto el almanali que hice aquí a ver si se ve ahí. Ahí está. ¿Qué más? ¿Cuál sin? Pues nada, muchas gracias por todo. ¿Qué más? La socamate. La socamate no igniti. Sí, realmente yo les decía, esto pues no es como una clase, sí vamos teniendo clases de gramática, si se van dando cuenta. Pero yo quiero crear este ambiente como un ambiente de familia, un ambiente de apoyo, para irnos formando en este camino, ¿sí? Mucho se dice del camino de la náhuatl, el camino del toltecayo, del tolteca. Sí es bueno, es bonito, suena bonito, pero aplicarlo para la vida es mucho más bonito. ¿Por qué? Porque estos ejercicios que les voy compartiendo los pueden aplicar las veces que quieran. Me decía un compañero, ¿y el curso cuánto tiempo tarda? Digo, pues si el universo nos lo permite, pues toda la vida que podamos hacer, ¿no? Hasta que nos cansemos nosotros. ¿Sí? Muy bien. Entonces seguimos con el hermanito Raúl, lo escuchamos, bienvenido. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos, Buenas maestros, noches, hermanito. hermanitos. Me parece que es algo muy fuerte que usted estando enfermo nos esté compartiendo todas estas conocimientos. Quiero decirles que bueno, por lo menos esta semana ha sido una semana muy conflictiva, muy pesada, muy difícil para mí. El día de hoy, hace rato, cuando sonó el celular, que estaban invitando a una reunión, reaccioné, dije, hay una reunión. No tenía en mente, quizás por mi mismo entorno de situaciones un poco difíciles, estaba como desconectándome. Pero ese sonidito del celular, me hizo reaccionar y vi que era la invitación de usted. Dije, voy a estar. Y bueno, les agradezco esto porque, pues ahora sí que todo esto nos da la fuerza, la fortaleza, nos da el ánimo para seguir adelante en todos los asuntos que tenemos. Apenas hoy a mediodía, los asuntos que tenía pendientes, dije a partir del lunes, por la cuestión de que pues hay tiendas que no abren mañana, ¿qué? Domingo, y a partir del lunes me voy a dedicar a hacer las actividades que tenemos que hacer.
Y bueno, ahorita la plática de usted y todo lo que nos ha mostrado de que las cosas tienen que fluir como el agua, es algo que me llama mucho la atención, tiene que seguir fluyendo, no se puede estancar, no se pueden apestar las cosas, ni las ideas, ni las personas, todo tiene que fluir. Y esto me ha dado en este momento una fuerza, me ha renovado, me ha dado nuevos ímpetus. Y si a mediodía apenas decía, bueno, pues el lunes tengo que reiniciar, ahora lo tengo contemplado como algo muy, como una decisión ya muy fuerte, ya muy acabada, muy definida, muy comprometida esa decisión de rehacer todos los trabajos que se tenían que hacer. Y bueno, les agradezco a todos que me permitan expresarme y particularmente a usted, maestro, muchas gracias. Le agradezco mucho, hermanito. Pues sí, sí, el trabajo debe de seguir. Pero tampoco nos podemos encadenar, aferrarnos. Tiene que fluir. Va a pasar lo que tiene que pasar. Pues ahorita yo a algunos les compartía esta situación de mi transporte, ¿no? El día de hoy precisamente pasé con el mecánico, le digo, oiga, ¿y cómo va mi carro? Pues ya lo arregló. No, pues mira que ya me diste un adelanto, pero ahora quiero más. Le digo, ¿cómo? Hicimos un trato. ¿Tienes palabra? Yo tengo palabra. Llevas 2 semanas y no lo has arreglado. ¿Qué pasó? ¿No? En otro momento hubiera actuado diferente. Pues, ¿sabes qué, hijo de tal por cual? Que mira, tú no estás cumpliendo. Él se quiso exaltar, molestarse. O si no, meramente, pues lléveselo, ahí está. Le digo, a ver. Yo no le estoy reclamando, le estoy hablando bien. Le pido de favor que usted me lo arregle, porque yo lo necesito para trasladarme. Trabajo en una comunidad donde no hay transporte, no ahorita tengo que caminar 2 horas y más otra hora, pues de trasladarme en un transporte público, pero llegando a ese lugar hay que caminar para entrar a la comunidad. Entonces, por eso yo le estoy diciendo, usted me dijo que en una semana. Digo, bueno, nos comprometimos, dígame sí o no. Hicimos el trato, inclusive sonriéndonos y contentos porque a usted le di trabajo, porque yo quiero que arregle mi carrito. Dígame sí o no. Ahora, ¿por qué usted se tiene que enojar? Platicamos como gente grande y debemos de cumplir con lo que decimos. Y no es necesario que usted me grite ni que yo le grite. Dice, sí, tiene razón, es que tengo mucho trabajo. Le digo, sí, ¿quién no tiene trabajo? Y ahorita tengo trabajo, muchísimo. Pero usted no tiene la culpa. Usted no tiene la culpa que yo tenga mucho trabajo y muchos compromisos y le venga yo a gritar. ¿Pero por qué le voy a gritar a usted? Yo acepté hacer ese trabajo, ahora lo tengo que cumplir. ¿No? Entonces, yo digo que nosotros mismos a veces nos enfermamos, nos enfermamos porque a mí me ha pasado esto por los desvelos, porque a veces tenemos que estar en la noche estudiando, como les digo. Yo sigo en el siguiente círculo. Estamos avanzando en el siguiente círculo. Que les estoy compartiendo ahorita, yo ya lo viví. Ahora estoy con la siguiente etapa, es un poquitito más fuerte, más disciplinado, pero pues yo con gusto lo hago, ¿no? Hay cosas que no los puedo hacer de mi trabajo, de algunos compromisos. No me preocupa, ni modo, no lo hice, pero lo tendré que hacer y lo voy a hacer.
porque eso nos estresa, ¿no? Y entonces también ya a ustedes les digo que nosotros vayamos cumpliendo con esto. Y como dice la hermanita, este no es como para aprobar un examen, para aprobar algo, no, ese es para la vida. Y créame, cuando nosotros vivamos en esta experiencia, en este florecer, en este ser como esta flor, haciendo los 20 ejercicios, que los otros 7 refuerzan los primeros, verán que nada, ni nadie nos afectará. Ya hay en abundancia para todos, yo como les digo, ¿sí? Bueno. Bueno, adelante, compañero René, lo escuchamos. Temastiani, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. ¿Qué más? Ok. Ok, Tlapoya Gualticino, Nanoistin. Buenas noches, hermanitos. Rápidamente, Temastiani, uno, para felicitar a mi hermanita María Isabel por la decisión que ha tomado. Realmente es grandioso, es de admirar. Felicidades, hermanita. 2, para agradecerle a usted, Temastiani, al igual que todos mis hermanitos. Y rápidamente comento el resultado de mis ejercicios. En pocas palabras, ya no me dejo yo influir. Yo recuerdo Temastiani que le comentaba el que me sentía libre, como si hubieran quitado una carga, un peso. Bueno, con el avance de los ejercicios ahora ya la vida la tomo más a la ligera, pero no quiere decir esto que sea desobligado o que no haga mi trabajo, no, sino simplemente ya no me afectan tanto las cosas exteriores que solían afectarme. Entonces pasaba algún evento cualquiera que fuese y yo lo tomaba y me pegaba y no sé cómo decirlo, se quedaba dentro de mí. Ahora ya no, ahora ya lo veo y digo, bueno, no pasa nada y lo dejo fluir, dejo que pase. Y eso es algo que se lo agradezco a usted, por supuesto, sus enseñanzas, como la última que envió al grupo. Esa frase jamás se me va a olvidar, la de muévete y confía con gente que no malgastar la energía en tratar de que prevalezca tu idea. Eso es algo que no tiene costo, no tiene un valor, es invaluable. Y estoy muy agradecido por eso, Temastiani, con usted, con mis hermanitos, y felicidades nuevamente a mi hermanita María Isabel. Era eso, Temastiani, para ya no prolongar tanto. Gracias, Temastiani. Les apoyo Gualticino, Momaguitzotzin. Qué magnísimo, Momaguitzotzin. Pues ese es el trabajo que nos toca hacer, compañeros, el día de hoy. ¿Sí? Hacer esos ejercicios y recordarles, por si hay alguna duda, hay algunas cosas que quizá digan, bueno, pues no, en su momento no me surgieron dudas, pero ahora lo tengo que poner en práctica, pues háganlo. Y las tareas, traten de hacerlas. Estas tareas es de liberarnos, de volar como esa mariposa. Nos debemos de volar, ¿sí? Quizá tenemos aquí ya el gusanito, ahorita ya lo reconocimos que es el gusano. Con los siguientes ejercicios es hacerlo volar, hacerlo que vuele, ¿no? Porque nosotros decidimos, yo le decía a un compañero, tú decides, ¿seguir siendo gusano o trabajar para que tengas alas y vueles? Pero de las dos formas que tú decidas, es correcto. Dice, ¿cómo que es correcto? Digo, sí, es correcto para ti. Pero bueno, yo les compartía un audio en el grupo sobre el cuento del gusanito valiente. Habla precisamente de eso. Y yo siempre que me invitan en algunas escuelas, como para ir a contar cuentos, aquí hay escuelas que todavía son monolingües en la lengua náhuatl. Y yo se los voy a contar en náhuatl. Y empiezan los niñitos dicen en náhuatl, oiga maestro, dice, pero ese gusanito fue bien valiente, ¿verdad? Le digo, sí. Porque hizo
lo que para los demás era imposible. Y si ustedes se atreven a hacer como ese gusanito, créanme que van a tener grandes beneficios. Y dicen, sí, profe, pues sí, pero hay que tener amigos. Les digo, sí, pero no todos los amigos son amigos. Les digo, así es. Ah, bueno, ¿no? Entonces es eso. Una de las cualidades que tienen los cuentos de nuestros abuelos es que siempre te llevan a una enseñanza, pero enseñanza para la vida, ¿no? Entonces, pues ese sería lo que les quería compartir el día de hoy. Si no hay nadie más que quisiera compartir alguna experiencia, traten de escribirlo. Yo lo estoy escribiendo en forma de novela, lo estoy haciendo como en tercera persona. Estos ejercicios que estamos haciendo, lo estamos escribiendo en una novela. Esperemos que el universo nos dé esa fuerza de voluntad del colibrí, poderlo editar, y para que un día te digan, no, pues yo quiero estudiar esta filosofía. Aquí está el libro, léelo y vamos paso por paso. Inclusive le voy incluyendo las plegarias, le voy incluyendo las frases. ¿Para qué? Porque va a estar encriptada ahí este conocimiento. Para algunos va a decir, sí, qué bonita novela, ¿no? Pues sí, sí, qué bueno. Pero para algunos pueden decir, no, aquí hay algo más. Y he ahí que digan, aquí hay algo más, pues vamos a estudiar con ellos. Y les recuerdo, nunca es tarde para cambiar. Cuando dejemos algo, hay que liberarlo totalmente. Ya, tú que estás en la historia y bueno, no me dejas volar, yo quiero volar. ¿Qué más? Bueno, la Sohkamati. Me dio mucho gusto estar con ustedes y no se les olvide. Florezcan, florezcan. Nunca olviden. Nada es en vano, se los aseguro. Namechtlazohtla y Canochi, Noyolo, Nogniu. Los amo con todo el corazón, hermanitos. Natimosehuican. Mamahuitzotl, Timasiani. Mamahuitzotl. Evan, Las Sohkamati, hermanito. Ok.